en la cruz, dando tu vida por nuestro pecado, por nuestra maldad, para poder ser reconciliados con el Padre. Te agradecemos, Jesucristo, por esa sangre que derramaste en la cruz y estableciste un pacto nuevo por medio de tu sangre. Te damos gracias, Jesucristo. Amén. Eso que pasó en la cruz es lo que marca a la iglesia en sus comienzos. Ellos, los discípulos que creyeron en Jesucristo, en sus enseñanzas, en sus palabras, ellos que respondieron al llamado, porque Jesucristo vino a llamar. Dios llama a toda persona, y a aquel que responde a ese llamado, Dios extiende su misericordia y le da entendimiento de que es perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que vieron los discípulos. Vieron a su maestro muerto en la cruz. Y si bien se olvidaron las palabras que él les había dicho, pensaron que ya se acababa todo. Estaban tristes, estaban escondidos porque dijeron, ahora nos va a tocar a nosotros. Si lo mataron a él, ahora nos matan a nosotros. Y en esa condición y en esa realidad es que ellos ven a su maestro resucitado delante de sus ojos. Y esa es la esencia de su fe. Ellos vieron al que decía que era la resurrección y la vida. Y lo vieron resucitado porque la muerte no lo pudo retener. Y Jesucristo le da vida a toda persona que se acerca a Él. Estamos vivos, pero por nuestro pecado dice que nuestro espíritu está muerto. Y es Él el que da vida. Y Él quiere dar vida a todo aquel que cree en lo que Jesús hizo en la cruz. Los discípulos lo creyeron, los discípulos tomaron sus palabras y comenzaron a vivir de ahí en adelante. Veíamos la semana pasada en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cómo era la vida de los discípulos en el comienzo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo sintetiza la vida de la iglesia primitiva, la iglesia de los discípulos que creyeron y todos aquellos que se iban añadiendo. Ahí está la vida de ellos y veíamos nosotros la semana pasada que ellos perseveraban en la doctrina. Cuán importante es conocer las enseñanzas de Jesucristo. Hay tanta enseñanza, o hay enseñanza que se mezcla con la cultura de los lugares y que no es exactamente la doctrina, la enseñanza pura. Y nosotros tenemos que ser avisados, entendidos. Por eso Dios nos ha dejado su palabra, para conocer. Porque la palabra enseña que vendrán muchos en su nombre. Van a haber algunos que van a hablar como que si fuesen Él mismo.
Y uno dice, no, Gabriel, pero si pasa eso, pero dice que a muchos convencerán. O sea, no es algo tan evidente. Por eso es importante conocer su palabra y como hacían los discípulos, perseveraban, profundizaban, tomaban las palabras y las creían. Eso es lo que los mantuvo a ellos para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos debe a nosotros sostener, su palabra, morando en nosotros, aprendiéndola y poniéndola por obra. Como dice su palabra, no ser de los que oyen solamente, sino que los que hacen. Y el hacer implica esa palabra perseverancia. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión. Eso es parte de la vida de la iglesia, la comunión, el compañerismo, el conocer al que viene, el conocer al que no conozco tanto. Yo no me imagino a la iglesia en ese tiempo que llegaban los nuevos creyentes y seguían los discípulos ellos solos entre ellos, sino que ellos se extendían, se acercaban a otros, y eso es lo que nosotros hemos de mirar. Que nosotros estemos aquí y que estemos preocupados con esa comunión, ese compañerismo, el conocernos. Nuestra tendencia natural, ¿saben cuál es? Es conocer a algunos y quedarme con los que conozco. Y somos llamados a que haya ese compañerismo, porque también dice que perseveraban en eso. Hay un esfuerzo, hay gente que puede decir, es que a mí me cuesta acercarme a la gente. Ahí hay un desafío. Ahí hay un desafío, acercarme. Aquí seguramente hay gente a la que ustedes no conocen mucho. Acerquémonos, conozcámonos. Eso es parte de la vida de la iglesia. Perseverar en la doctrina, pero también perseverar en la comunión, en el partimiento del pan. Y también dice que perseveraban en las oraciones. Ahí está la vida de la iglesia. Y eso ha de ser para nosotros lo que nos debe dirigir, hacer como ellos hacían. Perseveraban en las oraciones. Vemos que incluso antes de lo que leímos, como ellos ya, una vez que Jesucristo se va, como ellos empiezan y se unen. Porque si uno ve los libros antes de Hechos, que son los evangelios, vemos que de repente entre los discípulos, a ver, y el que recauda impuestos y está con nosotros, y bueno, ¿y qué va a pasar con este? Y Jesús le decía, ¿qué te preocupas tú de lo que le va a pasar a él? Había de repente entre ellos esto, que es parte de la naturaleza que tenemos, pero cuando Dios se empieza a manifestar, Dios empieza a hacer una obra y empieza a cambiar el corazón. Y podía pasar esto, que había esta comunión entre ellos, este perseverar juntos, aunque habían algunos que, por ponerlo en el lenguaje actual, habían unos que eran de un partido político y habían otros que eran del partido político contrario. Y esa barrera caía, porque lo que los unía era su fe en Jesucristo. Y eso es lo que nos debe unir a nosotros y eso es lo que hemos de buscar. Perseverar en lo que Él pone delante. Y dice que perseveraban en las oraciones. Y vamos a ir un poco antes. Los que tienen su Biblia, a ver, los que tienen su Biblia, ábranla. Abrámosla. Y vamos a ir al capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 12. Una vez que Jesucristo ha ascendido y ellos lo ven con sus ojos, su Señor que resucitó, ahora no solo lo ven resucitado, sino lo ven que se empieza a levantar y se va en las nubes. Y vemos en el versículo 12 dice, entonces, después de eso, volvieron a Jerusalén
desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes. ¿Qué significa unánimes? En unidad, como que fueran uno. No, las diferencias las dejaban de lado, y cuando uno deja las diferencias de lado, uno está disponiéndose a morir a lo que uno considera para buscar la unidad. Y cada uno de ellos tenían que tomar decisiones para esta unidad. Y perseveraban todos unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos cómo ellos, del momento que Jesucristo se va, ellos empiezan a mantener esta unidad y a perseverar. Y ahí está este grupo que después va creciendo, porque lo que leímos nosotros en el capítulo 2 después de Hechos es cuando ya se han añadido más de 3.000. Aquí el grupo es muy pequeño y perseveraban en las oraciones, los hombres, las mujeres. Después se añadieron 3.000 con la predicación de Pedro y perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Y en la vida de ellos después aparece Pedro y Juan, que van al templo. Hay un hombre cojo y Pedro le abre y le dice: levántate. Y en el momento que se levanta este hombre que era cojo, se empieza a saltar, empieza a alabar a Dios. Toda la gente que está ahí se empieza a asombrar, a asustar de ver esto, y producto de esto, Pedro y Juan son tomados por los sacerdotes y los llaman para decir: ¿qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Por qué ustedes están hablando de este hombre, de Jesús? Y ellos dicen: nosotros no podemos parar de hablar lo que nosotros creemos. Y ellos los amenazan y les dicen: ustedes no pueden seguir hablando de él. Ustedes no pueden seguir desordenando a la ciudad con sus enseñanzas. Y ahí vemos a Pedro que les dice: bueno, ¿vamos a obedecer a los hombres o vamos a obedecer a Dios? Y en esa misma circunstancia, Pedro, que está con el Espíritu Santo, les dice: ustedes son los que mataron, ustedes son los que llevaron a la cruz a Jesucristo, de quien nosotros hablamos, porque en ningún otro hay salvación. Ahí está. Pedro le dice a estos sacerdotes, al sumo sacerdote, a los escribas que han venido a reprocharle y también a amenazarlo, le dice: porque en ningún otro hay salvación. Al que ustedes llevaron a la cruz, en el nombre de él que resucitó, este hombre que ustedes ven ahora está sano. No tenían nada que decirles, no había nada mal que hubieran hecho, pero igual los mandan a la cárcel. Y están en la cárcel durante toda la noche. Y después los vuelven a confrontar y los vuelven a amenazar. Pero como no los podían retener, los sueltan. Y cuando ellos los sueltan, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 4. Vamos a avanzar un poco. Hechos 4, versículo 23. Después de esto, que yo se los he sintetizado un poco, pero ustedes después lo pueden leer en la casa tranquilamente, en el capítulo 4 y en el capítulo 3 también, dice en el versículo 23 del capítulo 4: y puestos en libertad, Pedro y Juan,
Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Frente a esta circunstancia, frente a esto que han vivido, ellos van, Pedro y Juan, se lo comparten a los discípulos, y los discípulos, ¿qué es lo que hacen? Dice, se alzaron unánimes la voz. ¿Qué es lo que estaban haciendo cuando alzaron unánimes la voz a Dios? Estaban agradeciéndole, estaban hablando con Dios, estaban orando, y lo que ellos le piden, y acá vemos, porque la oración no solamente es pedir, sino que la oración tiene que ver cuando yo exalto a Dios, yo le agradezco a Dios, yo le pido a Dios por cosas específicas que puedo estar viviendo yo, o también por cosas que está pasando alguna otra persona. La oración hace referencia a esta relación cercana que Dios quiere tener. Y los discípulos, después de que han escuchado esto, dice que se unieron y alzaron su voz. Empezaron, y dentro de lo que hacen es reconocer a Dios y a exaltarlo. Porque dice que decían ellos: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo. Empezaron a exaltar a Dios, a reconocer que Dios está por sobre todo. Y después, más adelante, le dicen en el versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas. Ahora eso puede sonar a que como que ellos quieren una venganza, pero no, veamos bien lo que dice. Ellos no querían una venganza, sino que le dicen: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos le están pidiendo todo lo contrario a lo que le dijeron los sacerdotes. Los sacerdotes le dijeron: ustedes no van a hablar más de ese nombre. Los amenazaron, los intimidaron para que ellos no hablaran más. Y ellos vuelven, le cuentan a los otros discípulos, y todos se alegran y todos se unen, y lo que sale de eso es: oran a Dios, exaltan a Dios, reconocen a Dios y le dicen: Señor, pero te pedimos que hagas de nosotros hombres que hablemos tus palabras con poder, con denuedo, para que los que puedan escuchar crean como nosotros hemos creído. Versículo 31. Cuando hubieron orado, ahí está, estoy haciendo énfasis en distintos momentos de la iglesia en que ellos están perseverando en la oración. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, hubo algo que pasó, que se sacudió, que se remeció, y que para ellos fue algo absolutamente evidente. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Y hablaban con denuedo lo que le habían pedido a Dios. Señor, pon en nosotros esas palabras para hablar con denuedo. Cuando ellos se unieron, cuando ellos oraron, Dios se manifestó y les dio lo que pidieron. ¿Por qué esto es tan importante, apropiarnos de esto? Porque muchas veces nosotros como iglesia queremos que Dios se manifieste grandemente, ¿sí o no? Que Dios haga milagros, que Dios haga cosas sobrenaturales, pero nosotros vemos que lo que produjo eso y lo que mueve la acción de Dios es cuando la iglesia se une y ora. Y cuando la iglesia ora, Dios escucha. Y después de que escucha, Dios responde. Ese es Dios. No es un Dios muerto,
es un Dios que está vivo, que da vida, que escucha y que espera que su iglesia, los que creen en Él, se unan como uno solo y oren. Pero oramos poco. Si la iglesia tomara esto como lo tomó la iglesia primitiva, ahí está que perseveraban en las oraciones. ¿Qué es la oración? Lo más simple, lo más básico que me venga a la cabeza. Hablar con Dios, eso es la oración. A veces se tiende a mistificar y a poner que es todo. La oración es hablar con Dios, porque tenemos un Dios que se comunica. Es así desde el principio. Dios, cuando creó a Adán y Eva, Dios se comunicaba con ellos. Él les hablaba, Él les enseñaba, ellos le preguntaban, había una relación, había una cercanía, y nosotros vemos que ahí está la oración presente. Porque la oración es hablar con Dios, con un Dios que yo sé, y ahí es donde entra algo que es vital, la fe, que yo sé que me escucha, aunque no lo veo. Los discípulos creían y dicen, Señor, danos que hablemos tu palabra con denuedo, queremos no frenarnos aunque nos amenacen. Y Dios les da y los llena. Y eso que ellos reciben es lo que ellos después dan, y eso es lo que hace que la iglesia vaya creciendo. Dios quiere hacer muchas cosas aquí en Segovia. Dios quiere hacer cosas en su familia, en mi familia. Dios quiere hacer cosas que van más allá de lo que nosotros entendemos, pero Él necesita y Él busca una iglesia que se una, que sea unánime y que se acerque a Él, lo exalte, le agradezca, le pide y declare, Señor, que venga tu reino. Si nosotros no lo hacemos, ¿saben lo que pasa? Nosotros limitamos a Dios. Ay, Gabriel, ¿nosotros podemos limitar a Dios? Sí. Cuando no somos obedientes, cuando no nos movemos con fe, limitamos a Dios. Jesucristo, cuando quiso hacer sanidades en la tierra de donde Él salió, la Escritura dice que no pudo hacer todo lo que Él quería por la incredulidad. Cuando hay incredulidad, cuando hay falta de fe, y la falta de fe está relacionada cuando yo escucho algo que Él puede decir y no lo considero como que es, yo limito a Dios. Aunque Dios es todopoderoso, nosotros podemos limitar a que Él haga todo lo que Él quiere hacer en su familia, con sus compañeros de oficina, que ustedes puedan orar por personas que están enfermas y que Dios desate sanidad sobre ellos. Dios quiere que su iglesia esté junta, unida, perseverando en la oración para que su presencia se manifieste y Dios haga todo lo que Él quiere hacer. Salmo 145, 18. Dice, cercano está Jehová, cercano está el Señor. Las palabras son súper importantes. Dice, Él está cercano a todos los que le invocan, a todos los que lo llaman, a los que lo invocan de verdad. Él está cercano. Él
Cuando nosotros nos disponemos a orar, no llegamos antes que Él. Él nos está esperando y dice, qué bueno que se están juntando. Qué bueno, porque cuando nos juntamos y lo exaltamos a Él, cuando levantamos su nombre, Dios también que se comunica también nos guía. ¿Qué orar? ¿Por qué orar? Y a veces terminamos orando por cosas que ni siquiera hubiéramos imaginado, pero nuestro espíritu capta que es la voluntad de Dios. Y uno dice, no se me hubiera ocurrido jamás orar por esta situación de esta forma. Tenemos un Dios que guía por medio de su Espíritu Santo, y eso lo puede hacer cuando nos reunimos, porque esa es su voluntad. Una iglesia que sabe que Él está cercano a los que lo invocan. Y si no lo invocamos, lo limitamos. Si no lo invocamos, si no lo llamamos, esa relación se hace lejana, y a veces cuando algo está lejos y alguien, ¿se han fijado cuando a veces la mamá llama al hijo a almorzar? Si la mamá está al lado y dice, ya, almorzar, y el hijo dice, no, ya, sí, y se demora y todo. Pero si está en el segundo o en el tercer piso, los que tengan tercer piso, de repente dice, te llamé muchas veces, pero no te escuché. Claro, estaba lejos. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si no estamos cerca, es mucho más difícil escuchar lo que Dios quiere hablar. Entonces, la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, era una iglesia que perseveraban en la oración. La oración tiene un propósito, y es tener esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios. Nos acercamos reconociendo y sabiendo quién es Él, sabiendo que Él nos escucha y que también nos permite poder pedirle. ¿O será que no le podemos pedir? ¿Le podremos pedir? ¿Por qué? ¿Ah? Porque estamos cerca, pero yo a veces puedo estar al lado de alguien, pero no sé si me va a escuchar. ¿Por qué le podemos pedir? ¿Y por qué yo sé que me oye? Porque tengo comunión con Él, ya, pero yo puedo tener comunión con Él, pero ¿será que me oye? ¿No le ha pasado a veces que uno puede estar orando y uno dice, ¿me estará escuchando Dios? A mí me ha pasado. ¿Ah? ¿Y por qué hay que tener fe? ¿Ah? ¿Y por qué somos hijos? ¿Y por qué nos ama? ¿Y por qué nosotros decimos que fuimos creados por Él? Por su palabra. Su palabra dice que yo soy hijo. Su palabra me dice que tengo un Dios que me escucha. Su palabra dice que Él responde a la oración. Su palabra me dice, pide, pedid y se os dará. Nosotros sabemos porque Él nos ha dejado su voluntad expresa. Lo que necesitamos hacer es tomarla. Y cuando estoy orando o cuando nos reunimos y pensamos que no está pasando nada, nosotros tenemos que decir, Él está con nosotros, estamos reunidos, Él está cercano, su palabra lo dice. No lo digo yo, lo dice Él. Si le pedimos y si hay fe, Él lo va a hacer. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice Él. La importancia de su palabra y su palabra moviéndonos en lo que es su voluntad. Y su voluntad es que seamos una iglesia que ora para que Él pueda hacer su voluntad. Después ustedes lo pueden leer, pero frente a la oración Jesucristo le dice a sus discípulos que es algo necesario. Vamos a leer solamente en Lucas 18:1, Jesucristo hablándole a sus discípulos y les dice algo que es bueno a lo mejor considerarlo, porque a veces como que el ser humano dice, a ver si esto me convence, pero no tenemos que olvidar quién es el que está hablando.
dice en Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola. No vamos a leer la parábola, por eso dije, vamos a ver cómo eso lo dejo para que lo puedan hacer tranquilamente en su casa y lo lean. Pero acá dice que Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no, o sea, perseverar. Si Jesucristo me dice a mí, Gabriel, esto es necesario, Jesucristo está diciendo algo y yo tengo que esforzarme por hacerlo, porque lo que Él está diciendo es para vida nuestra. Él habla para que haya vida. Él habla para que los que escuchan se muevan con sus palabras, creyéndola. La iglesia perseveraba en las oraciones. Vamos a seguir la próxima semana hablando acerca de este ámbito, donde Dios, por medio de la palabra, desde el Antiguo Testamento, con Jesucristo diciendo la necesidad de orar y no desmayar, y vemos a los discípulos viviéndolo, y vemos más adelante cómo el apóstol Pablo también dice, perseverad en la oración. Y yo quiero terminar con esto. Isaías 56:7. Esta escritura que vamos a leer, en algún momento del ministerio de Jesucristo, Jesucristo hizo referencia a esta palabra. Cuando la leamos ustedes se van a dar cuenta a qué momento es. Pero sí, lo que el profeta Isaías escribe, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte. Cuando vemos esto es Dios dirigiéndose a los que toman sus palabras, a los que deciden guardar su pacto y sus mandamientos. Y dice, yo los llevaré a mi santo monte. Ahí ven cómo está la cercanía de Dios. A mi santo monte yo los llevaré y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. Él dice, mi casa. Este lugar es su casa. Es la casa del Señor. Y Dios quiere que esta casa sea lo que Él ha dicho que es su casa. Casa de oración. Y no con a veces la visión de uno de oración por lo mío. La visión de Dios, oración por todos los pueblos. Los discípulos creyeron esto y nosotros necesitamos tomarlo y que esta casa sea casa de oración para que Dios manifieste su poder, que Dios haga esas cosas grandes que queremos ver, pero que a veces Él es limitado porque su casa no está cumpliendo lo que Él quiere que sea. Y a eso somos llamados. Seguramente más adelante vamos a buscar instancias de tener, como se ora todos los días, pero que tengamos instancias de orar aquí, presencialmente.
en distintos horarios vamos a buscar para que si hay alguien que no puede en un horario por trabajo o otro no puede por esto, que hayan distintas oportunidades para venir y hacer de este lugar, de su casa, esa casa de oración. Esa casa donde buscamos su rostro, donde buscamos su presencia. No venimos solamente a pedirle, sino que también venimos a escuchar, que Él nos guíe. Señor, ¿cómo oramos por Segovia? ¿Cómo oramos? Espíritu Santo, guíanos. Ahí está, Él quiere guiar. Él quiere manifestarse, pero necesita que nosotros nos unamos y que hagamos de su casa esa casa de oración por todos los pueblos, y para que a través de la oración venga su reino a esta tierra. Amén. Señor, esta es tu casa. Señor, que esta casa no sea una casa abandonada de oración.